heredar bendición a nuestras generaciones, también vamos a ver, de acuerdo a la palabra, de que hay lugares de la tierra, hay ciudades de la tierra, hay personas que están cosechando el día de hoy maldiciones generacionales. Hay varias doctrinas, hay varios elementos, hay personas que literalmente no creen que hayan maldiciones generacionales, y usted y yo tenemos ahora, por la fe en Jesucristo y por el conocimiento de la palabra, la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. No es porque alguien crea o alguien no crea, no es porque alguien diga o porque alguien no lo diga, es por lo que realmente Dios nos quiere revelar a cada uno en lo particular. Y de ese conocimiento daremos cuentas. Amén. Yo le decía a unos jóvenes hace unos días atrás, y les decía, para nuestras generaciones muchas veces hubo desinformación o hubo ninguna información. Y entonces cuando no se conoce, cuando no se lee, cuando no se adquiere el conocimiento, muchas veces hay cosas que son de ignorancia. Pero hoy nuestros jóvenes, hablando del tema tecnológico y de información y de toda la capacidad que ellos tienen para adquirir conocimiento, ahora ustedes tienen una doble responsabilidad, porque nosotros pudiéramos decir, yo no sabía, yo no conocía, nunca tuve acceso a, pero ahora las generaciones tienen el total acceso a, y eso les requiere o les demanda una doble responsabilidad, porque cuando uno no conoce, pues puede caer, cometer algún error, algún problema o meterse en una circunstancia difícil. Pero hay gente que conociendo persiste, y es ahí donde vienen muchas veces el error, el pecado y la maldición. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3. El tema es bastante extenso, hermano. Le voy a pedir que ponga mucha atención, que tome las notas necesarias, que lleve todos los apuntes. Algunas citas bíblicas y algunos ejemplos van a aparecer en las pantallas. Siéntase en la libertad de tomar una fotografía, de sacar su celular. Eso sí, apague las redes, apague todos los distractores, porque creo yo que este tema, yo creo que todos los temas son importantes, pero este tema para ti, para tu vida, para la vida de tus hijos, y si Dios te concede ver a tus nietos y a tus bisnietos, va a ser muy importante. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13 al 25 vamos a leer. Cuando lo tenga me dice gloria a Dios. Está muy calladito, hermano. ¿Qué pasó? ¿No desayunó? ¿No le dieron tamal? ¿Se desveló? ¿Ya se quiere ir al puerto? ¿Qué le pasa? A ver pues, Primera de Pedro 1:13, cuando lo tenga me dice gloria a Dios. Ahora sí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos deseos contrarios a Dios porque ignorábamos que Jesucristo tenía el poder para salvarnos, limpiarnos y cambiarnos de vida. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo, hermano? Jesucristo es santo. Diga conmigo, Jesús es santo. En esta tierra, aunque muchos se enojen, en esta tierra no hay santo ni aun uno. ¿Aló? Hay personas que les gusta idolatrar hombres, ¿verdad? O idolatrar personas. Ese pastor sí es santo, esa pastora sí es santa. No, hermano, santo ninguno, solo Jesucristo es santo. Y Él caminó en la tierra en perfecta santidad. Y lo que hacemos los siervos de Dios, lo que hace la iglesia de Jesucristo es en el proceso de vida caminar a la santificación.
luchamos por vivir en santidad, pero santo solo Dios, hermano. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Solo esa escala ya nos la puso difícil, ¿verdad, hermano? Porque a veces vivir de una manera santa en algún área que dominamos es fácil. ¿Voy bien hasta aquí? A veces que dominamos fácilmente los malos pensamientos, pero no controlamos la lengua, ¿verdad, hermano? Ahí sacamos sapos, culebras, cocodrilos, serpientes de vuestra boca, agua dulce y también agua amarga. ¿Aló? A veces se domina la lengua, los pensamientos, pero los pecados que hay en la carne, las concupiscencias, los deseos del alma que combaten con nuestros miembros, llega a decir la palabra. Hay gente que es tan carnal que no deja de pecar. Le encantan ciertos pecados de su carne. Hablemos de comida y hablemos de bebida. ¿Aló? ¿Pasa o no pasa? Nos cuesta, hermano. Algunos unas áreas y algunos otras. Hay personas igualmente que han logrado dominar porque tienen dominio propio, porque tienen lo que los psicólogos dicen fuerza de voluntad. Pero en el espíritu están llenos de aflicciones, de problemas y pecados en el espíritu, hermano. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo o hasta que lleguemos a su presencia. Importante entender que el Señor quiere que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Si decimos que somos santos, también nuestra forma de nuestro matrimonio debe de ser agradable al Señor. ¿Aló? La forma en que nos desarrollamos como padres, la forma en que se desarrollan como madres, que los hijos sean santos. Solo un padre valiente, digo amén. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Literalmente todo el tiempo de nuestra vida debemos de conseguir conducirnos con el temor del Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Póngale atención acá para entender el tema y los problemas que pueden venir de las generaciones, incluso de los territorios o de los lugares donde usted ha crecido, ha vivido o ha sido formado. Léalo. La cual recibisteis de vuestros padres. Leamos el 18 juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dejemos un momento hasta ahí para que entendamos la introducción bien. En el tema de la guerra espiritual, amada iglesia, ¿por qué hay personas que como que no les interesa o les cuesta mucho entender este tema? Yo orándole al Señor le decía: Señor, ¿por qué hay gente que no le interesa? Hay iglesias que prefieren estar entretenidas en ciertos temas, en ciertas acciones que no son malas, pero que no hablan de estos temas, que no enseñan de estos temas. Y lo más preocupante es de que las generaciones que vienen, muchas de estas generaciones ni siquiera les interesa conocer o saber de este tema. El Señor me revelaba es que la verdad es que la fe es tan importante y tan necesaria que no solamente se trata de tener fe para pedir o fe para creer, sino también debemos de entender por la fe que hay dos reinos. Diga conmigo, dos reinos. El reino espiritual y el reino natural. En el reino natural
la iglesia está allí funcionando, trabajando, haciendo lo que debe de hacer. Pero en el reino espiritual muchas veces la iglesia no enseña o no predica o no le interesa meterse a ese reino. Y entonces mucha iglesia se dedica, por ejemplo, a hacer algo bueno, a hacer obras. ¿Debemos de hacer obras como iglesia? Sí, hermano, dice que la fe sin obras es muerta. Pero no nos va a llevar a salvación las obras que hagamos. Por más que dé todo el dinero a los pobres, usted no se va a ir al cielo por dejarle su herencia a los pobres. Usted debe de creer en Jesucristo por la fe y luchar por su salvación, cada uno según su obra. Por venir a la iglesia usted no es salvo, se lo digo de una vez. Por hacer lo que diga el pastor o el religioso, usted no es salvo. Usted es salvo porque ha creído en Jesucristo y Jesucristo tuvo el poder para perdonarlo, limpiarlo y trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si va a aplaudir, aplauda bien. Entendamos entonces que si queremos saber de esta guerra espiritual, la iglesia está en el mundo natural, pero realmente la iglesia está escondida, dice la Biblia, en los siglos y edades en Dios. Es el propósito de Dios levantarse una iglesia santa, pura y sin mancha. Y hay un reino de las tinieblas. Hay potestades, gobernadores, principados, huestes de maldad, que están literalmente desviando a los hombres para que se hagan del reino de las tinieblas. Mucha gente, incluso cristianos, muchos siervos de Dios, habiendo empezado bien, terminan mal. ¿Aló? Cualquiera, el apóstol Pablo se llega a poner de ejemplo y dice: si yo les predico otro evangelio, imagínense, hermano, está diciéndolo el perito arquitecto de la iglesia. Si alguien viene con otra doctrina, con otro falso evangelio, no lo crean, ténganlo por anatema, que después voy a hablarle de eso. Pero no lo tomen, deséchenlo. La pregunta es: ¿entiendes la guerra espiritual de esos dos reinos? Vas a luchar y vas a pelear y vas a entender que tenemos una gran responsabilidad como iglesia y principalmente en este tema como padres, como abuelos, que algunos ya lo son, y como hijos de Dios, de trasladarle a nuestras próximas generaciones el verdadero conocimiento y la fe en Jesucristo. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir que habíamos recibido de nuestros padres y ahora fuimos trasladados al reino del Señor. 19. Terminemos el 18. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Únase conmigo en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ahí pudiéramos agregar iglesia. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, como debería de ser la verdadera congregación, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. ¿Qué pasa con la hierba? La hierba se seca y la flor
se cae. 25, terminemos esta enseñanza de introducción. Leámoslo juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. El versículo 18 en la Biblia Dios habla hoy nos da tal vez una enseñanza más contemporánea, más digerible. La Biblia Dios habla hoy es una de las versiones que tiene algún lenguaje que nos puede ayudar a entender más la palabra. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron ahí habla de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que se ha pagado con la preciosa sangre de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Dile a tu vecino, hay cosas que se heredan de los antepasados. Y no voy a ver a ninguno acá, porque hay abuelas, hay madres y hay hijos, pero hasta la forma de caminar heredan. Los científicos, los médicos han estudiado todo el cuerpo humano, el comportamiento humano, y algunos han identificado hasta en la genética, en los genes, que hay cosas que se heredan de las generaciones anteriores. Va en la genética. Tal vez usted no conoció a su bisabuelo, tal vez usted no conoció a su abuelito o a su abuelita, pero alguien que sí lo conoció, cuando lo conoce a usted ya siendo nieto o bisnieto, dice, es que se ríe igual, es que salió el mismo pelo rebelde, o el mismo pelo colocho, ¿verdad? Rizado. Hay veces que el tono de la voz, el color de los ojos, el color de la piel, la estructura ósea, en fin, cosas que por la genética de los antepasados, áreas, lugares, situaciones, uno mira a una persona y dice, esta persona puede ser de tal lugar, de tal país, de tal región. ¿Identifica todo esto? Hasta la forma de hablar, de comportarse, se va heredando. La forma de hablar. Hay gente que le parece muy común hablar mal, decir malas palabras, porque eso ha visto por generaciones. Regiones que son violentas, regiones que son pacíficas, porque eso ha vivido por generaciones. ¿Aló? Por ejemplo, cuando una familia es una familia que se conoce como una familia de profesionales, vienen por generaciones, gente que ha pagado el precio. O puede ser que ahora en Cristo usted sea la primera generación. ¿Aló? Yo hubiera dicho gloria a Dios. Usted puede ser la primera generación que sea un profesional. Usted puede ser la primera generación que rompa con una maldición de pobreza. Usted ya ahora es próspero. Usted puede ser la primera generación que diga, mis antepasados son idólatras. Y ese es el mejor tema, hermano. Todas mis generaciones adoraron ídolos, que a eso se refiere la palabra del Señor cuando Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Me habla de pueblos idólatras. Y en este tema, hermano, al entender la guerra espiritual, tenemos que entender la convicción de que tenemos dos opciones, todos. O adoramos y servimos al Rey de Reyes y Señor de señores,
le damos todo nuestro ser, todos nuestros recursos, amamos a Dios sobre todas las cosas, o va a haber algo natural o espiritual del reino de las tinieblas al cual adoramos. Entonces, yo tengo un Dios celoso, hermano. Dios es celoso, porque entendemos Primera de Pedro, capítulo 1. La salvación costó la preciosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso le costó al Padre, el unigénito, entregar y dar su vida por amor a ti, a mí y a todo el que cree. Y hoy tenemos salvación por Jesucristo. Y caminaremos en esta tierra tratando de santificarnos, buscar la santificación diaria para no perder esa esperanza. O servimos a los dioses o servimos al mundo y caemos en idolatría. Cuando habla la palabra de idolatría, se nos demanda a nosotros ir a la Biblia y entender que, por ejemplo, la avaricia es idolatría. El amor al dinero, el amor a las cosas, el querer aferrarnos, el querer tener cada día más y más y más y amontonar. Dijo el hombre insensato: me haré más graneros porque ya no tengo dónde meter tanta riqueza, los haré más grandes. Y la respuesta de Dios fue: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y todo eso que has cosechado, que no es malo, pero que has puesto tu idolatría, has puesto tu amor en ello, ¿de quién será? Idolatría, bueno, imágenes, dioses, ojo, personas. Hay gente que se idolatra a sí mismo. Dice la Biblia que en los finales de los tiempos habrán personas amadores de sí mismos. Hay gente que pone su amor, su esperanza en otra. Tanto así que se ha hecho hasta ataduras, que también le voy a hablar de eso. Es que sin ti no puedo vivir. Doble nudo le hizo ahí. Y la vida le demuestra que sí se puede vivir. ¿Aló? Juntos para siempre, dicen ahí los memes. Ese juntos para siempre le duró un mes. Pero se hacen ataduras, pactos, promesas, maldiciones. ¿Aló? Hay mucho por romper, hermano. Hay mucho para evidenciar, porque dice que el fruto de labios de todo nuestro amor es para el Señor. Y de ese perfecto amor que es Dios, yo puedo amar a mi esposa, yo puedo amar a mis hijos, yo puedo amar a mis padres. Pero yo dependo totalmente de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mi esposa, o en el caso de las mujeres, aunque el esposo se vaya, aunque los hijos no estén, aunque los hijos lo abandonen. Con todo, el Señor nos toma de su mano y somos el pueblo de Dios. Somos la nación adquirida por Dios. Él pagó el rescate. Él nos da la vida. Él rompe toda herencia ancestral. Salmo 79, versículo 8. Léalo, por favor. El salmista llega a pedirle al Señor. Este salmo es una súplica. Salmo 79, 8 y 9. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos.
Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona, mire, nuestros pecados por amor de tu nombre. Una maldición. En las Escrituras, una maldición es la aplicación de la ley divina que autoriza o inflige juicios y sus correspondientes consecuencias sobre una cosa, sobre una persona o sobre un pueblo. Y el motivo principal es porque hay pecado, hay iniquidad. Dios maldice la tierra. ¿Aló? Por ejemplo, hay gente que, y principalmente en esta época, ¿verdad? La época de la gracia. Se puede hacer de todo, hermano, no tenga pena, se va a ir al cielo. Usted ya levantó la mano, ya pasó al frente como un lorito, dijo que creía en Jesucristo y ya no pasa nada. No, hermano, debemos de esforzarnos. Pablo le dice a uno de sus discípulos: pelea la buena batalla de la fe. Leíamos el día de ayer con el pastor Kevin en el programa, y decía el apóstol Pablo: no habiendo yo sido heraldo para otros, no habiendo yo predicado el evangelio de Cristo, venga yo mismo a ser descalificado. Muy bien, hasta aquí. Y vemos el ejemplo de Jesucristo. Llegan unos que se decían siervos de Dios y le dijeron a Jesús que eso va a pasar. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos iglesias. Y Jesús le responde a estos malos obreros: alejaos de mí, hacedores de maldad. O sea que incluso gente que puede estar sirviendo puede estar separada de esa misericordia de Dios por la maldición, por no querer arrepentirse. ¿Cuál es el secreto para romper toda maldición? Se lo doy de una vez: arrepintámonos. Hoy es el día del perdón, hoy es el día de arrepentimiento. No, hermano, voy a esperar la Santa Cena. No, hermano, hoy te pueden decir necio y vienen a pedir tu alma. Tomas la Santa Cena, gloria a Dios. Esto es parte de lograr la santificación. Pero no me digas que solo por la Santa Cena vas a ser salvo. Y no hagas gran alaraque porque tomas Santa Cena. ¿Aló? La Santa Cena debería de ser la conciencia. Yo tengo tantos pecados que necesito cada día y en cada momento, en cada oportunidad, pedirle perdón al Señor y estar listo. Pero el Señor es el que maldice una cosa, maldice una persona, maldice un pueblo. Ay, hermano, no me predique eso, hermano, si Jesús es todo amor. Bueno, Jesús se acercó, dice la Biblia, a una higuera, que era el tiempo en que la higuera debía de dar fruto. Y metiendo su mano, buscó. Pasó un tiempo el Señor. A veces cosas que no se miran, pero Jesús estaba ahí. Y dice, y no encontró fruto y maldijo la higuera. Y todos los discípulos vieron. Y después pasaron y vieron que la higuera se secó, se murió. Literalmente. Lo que Dios maldice, lo que Dios no edifica. Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano están ahí los centinelas. Por demás es que trabajes, que te levantes temprano, que te acuestes muy tarde. A Jehová, solo Jehová da a su amado aún mientras duerme. Es Jehová el que te bendice, amada tierra. Es Jehová el que te bendice, amada iglesia. Es Jehová el que te bendice, amada Guatemala. No es la gente, no es la iglesia, no es una institución, es el Señor. ¿Cuándo? Cuando hay una verdadera convicción. Cosas, personas, pueblos
Dice la palabra que el Señor Jesús, caminando en la tierra, llegó a cierta región y la gente le dijo a Jesús que no entrara. Y dice ahí, y por la incredulidad no hizo ahí ningún milagro. Las maldiciones son una manifestación del amor, pero también de la justicia de Dios. Y pueden ser invocadas directamente por Dios o pronunciadas por sus siervos autorizados. En la Biblia vemos cómo los profetas le declaran al pueblo, le declaran a las regiones las maldiciones que el Señor iba a traer. ¿Aló? ¿Quién las trae? Dios. No, hermano, es el diablo. No, el diablo no tiene poder. Cristo tiene el poder. A Él le fue dada toda potestad, toda autoridad. Ahora, cuando la gente está en la naturaleza, en el mundo sin Dios, sin fe, sirve al diablo y entonces le suceden cosas. Dios le da autoridad a las huestes, Dios le da autoridad al diablo para hacer con las regiones, con la tierra y con la gente lo que quieran. Por eso es tan importante que la iglesia entienda los reinos. ¿Voy bien hasta aquí? A veces solo Dios sabe la razón exacta de una maldición, hermano. ¿Por qué me ha venido esto, Señor? Otros más espiritualoides, ¿para qué, Señor, me ha venido esto? Y es una condición del alma, hermano. A veces yo bromeo con esto, pero a todos nos ha pasado, ¿sí o no? Cuando no entendemos muchas veces las situaciones, los problemas, la enfermedad, la angustia, lo que viene, que para nosotros, para nuestra carne, es muy difícil, empezamos a decir, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero para qué? Pero realmente deberíamos de pedirle al Señor, Señor, perdóname, me humillo delante de ti, defiéndeme. O mejor aún como Job cayó, dice. Jehová dio, Jehová quitó y no pecó Job. Ay, tanta sabiduría de un hombre justo, temeroso de Dios. Además, las personas o los pueblos que con obstinación desobedecen a Dios llegan a experimentar las consecuencias de un estado de maldición por motivo de que ellos mismos se apartan de la obediencia al Señor. Hay literalmente, hermano, personas, familias, regiones de la tierra, pueblos, naciones que van a estar en maldición porque quieren, simplemente por desobedientes. Cristianos y no cristianos que no mejoran su condición por desobedientes. Ya sabes lo que tienes que hacer. Primero, humillarte ante tu Dios. Segundo, obedecer su palabra. Tercero, retribuir el agravio. Buscar la paz con todos. Cumplir los mandamientos. Seguir al Señor dejando todo. ¿Qué es una maldición? Es aborrecer, detestar, execrar, vituperar, condenar a una persona o una cosa. Es atar a alguien con palabras, acciones o blasfemias. Una maldición puesta sobre una persona o una familia a través de palabras o por voluntad y acción de alguien. Estas acciones pueden incluir a los padres o a los antepasados, principalmente cuando se involucran en algunas actividades, por ejemplo, la idolatría, el ocultismo y la vivencia de pecados. Separarse de Dios y de su palabra trae maldición a la vida de los hombres y de sus generaciones. Esas son las puertas abiertas de las maldiciones que una persona trae a su vida y a la vida de sus generaciones. Quiero solamente identificar para que usted vea las diferencias de las ataduras. ¿Qué es una atadura? Y principalmente lo que la Biblia me dice, la atadura de iniquidad.
La iniquidad es la conducta repetitiva de pecado. Es un patrón de conducta que toma el fundamento o el asidero en nuestra forma de ser y de actuar. No queremos abandonar nuestra vana manera de vivir. Queremos estar justificando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar y de comportarnos. Y eso lo heredamos porque lo vimos, y présteme atención acá, porque no lo vimos. Le voy a poner el ejemplo. Un hijo que nunca mira a su padre orar. Cristianos. Un hijo o una hija que nunca mira a su mamá o a su papá darle al Señor un diezmo, una ofrenda, una primicia. Un hijo o una hija que nunca ve a su padre alabar al Señor. Jamás ha visto a su padre en esta posición. Nunca. Sea en el templo o sea en lo privado. Nunca ha visto a su padre o a su madre tomar un tiempo para leer la palabra del Señor. Entonces crecemos viendo que la conducta es así. No hay Dios. Para esa casa no hay Dios. Nunca han visto a su padre o a su madre servir en una congregación. Darle importancia y prioridad a las cosas del Señor. Sí vio a su padre o a su madre levantarse muy temprano y hacer el esfuerzo de ir al trabajo para darles un futuro de bendición y que no pasen las penas que yo pasé. Sí vemos al padre o a la madre echarse los traguitos el fin de semana, porque el lunes hay que trabajar. Entonces el niño o la niña crece con esa formación, la forma, la vana manera de vivir que eran sus padres. Entonces dicen no hay Dios, hay religión, se va de vez en cuando a la iglesia, se trata de vez en cuando de cambiar, pero todo vuelve a su estado natural, separado de Dios. La formación de la verdadera identidad del hombre con Dios, amada iglesia, depende de la formación y del temor que tenga usted, abuela, usted abuelo, usted padre, usted madre, y que le pueda inculcar esa fe a sus generaciones. La iglesia colabora, hace, enseña, contribuye. Si tiene a sus hijos o sus hijas en colegios, universidades cristianas, van a haber principios, fundamentos, formas de conducta que los colegios, las universidades, las instituciones cristianas pueden ayudar. Pero realmente la formación de la fe es en la casa. Y he ahí la gran responsabilidad. ¿Sabe qué, pastor? Yo quiero que usted me aconseje, me atienda, me ministre. Quiero liberación. Otros, hermano, en la iglesia debe de haber ministerio de liberación. Yo conocí a uno de los más grandes siervos de Dios que se movía en esa área delegada por Dios. Y él decía, la iglesia opera todos los días en liberación. Al predicar la palabra, al enseñar, al cuidar, al perseverar en la oración. Cuando usted ora, es liberado, hermano. Yo soy liberado en la oración. Pero lo que pasa es que la gente no ora. Entonces, que vaya a orar el anciano. Otro, fíjese que en mi casa, la casa está enchamucada. Yo no, la casa. Se abren y cierran las ventanas, se apaga y se enciende el televisor. Mal contador tenía ahí en la luz y le echan la culpa al pobre diablo.
vaya a orar, que vaya a orar el pastor, que vaya a orar el anciano por la calle, que vaya a reprender. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres un hijo de Dios? Sí. Bueno, dice la Biblia que toda la que pise la planta de tus pies será vuestro. Y dice Jesús que cuando Jesús llegó a la peor región, la región de Gadara, que fue donde ni siquiera le dijeron que entrara, ¿cómo estaría esa ciudad, hermano? Dice que cuando Jesús se bajó de la barca y puso su pie en la tierra, el demonio se le presentó. Y le ordenó, deja de estar haciendo relajo, pobre la persona que está endemoniada. Andate fuera. Lo reprendió, dice la Biblia. Y los espíritus le decían, por lo menos déjanos ir a los cerdos. Y Jesús se lo permitió y usted sabe lo que pasó. Si no lo sabe, lea la historia. Pero entendamos que es Dios el que tiene el poder para liberarnos. Y Dios no quiere que seamos esclavos de las maldiciones, ni estemos atados a cosas, lugares, personas, ni que estemos justificando hasta el día de hoy, después de muchos años de ser creyentes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser y de actuar. Pecados continuos. Atadura de iniquidad es la esclavitud de pecado constante. Diga conmigo, pecado constante. Todo aquello que te domina te hace esclavo. Y todo es todo. Es que a mí me domina mi mal carácter. Ya eres esclavo, debes de arrepentirte. Es que a mí me domina algún vicio. Eres esclavo, debes de arrepentirte. Es que a mí me domina tal cosa o tal persona. Eres esclavo, debes de arrepentirte y solicitarle a Dios su liberación. La iniquidad es servir constantemente a lo que la Biblia habla de que lo que es la inmundicia. Una atadura de iniquidad viene por consecuencia a la desobediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios establece. Qué lindo los temas que la Biblia se enseña sola, ¿verdad, hermano? Y nos cuesta, porque muchas veces creemos que es fácil. Usted renuncie, usted declare, usted decrete, usted dígale al diablo que lo tiene atado 3 pies, 3 nudos. ¿Cómo se llama ahí? 3 candados. Detrás de la puerta, detrás de las piedras. Ay, hermano. Solo Dios tiene el poder para reprender al diablo por nosotros. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte. Ay, hermano, hay gente que necesita una zarandeada. Pero bendito el Señor Jesucristo que se puso también de ejemplo y es diga conmigo, el poderoso intercesor. Pero dígalo recio, el poderoso intercesor. No hay nada ni nadie que interceda por ti más que Jesucristo. Ya hubiera dicho aleluya. Ay, pastor, ore por mí. Y sí, hermano, oramos por usted, intercedemos por usted, nos reunimos en oración. Pero tú debes de creer que hay alguien que intercede por ti y se llama Jesucristo. Y Él tiene el poder, la autoridad para reprender a toda hueste de maldad que venga contra ti. No es por lo que zapatee, por lo que declare o por lo que diga alguien. Es por el poder del Señor Jesucristo. Él nos defiende. Él es escudo alrededor de los que le temen y los defiende. Ya hubiera dicho aleluya. ¿Qué debo de hacer entonces, hermano, para liberarme de todas esas ataduras, de todas esas maldiciones? Romanos capítulo 6. Búsquelo por favor. Libro de Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. ¿Ya lo tiene? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Con todo su corazón, el versículo 14, léalo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si decimos que vivimos ahora en el tiempo de la gracia, tenemos ahora por la Escritura y por Jesucristo la autoridad para no vivir en pecado. No que hay gente que justifica sus pecados, sus maldades, sus herencias para vivir en los pecados y en los problemas que tienen. Mire, todo lo contrario. Y la Biblia es la que nos da la autoridad. Si estamos en la gracia, el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Debemos de resistir al diablo. El diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Todos los días, yo he predicado esto y lo he enseñado. Si el diablo tuviera el poder para hacerle daño a usted, a la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, lo hace, hermano. Pero estamos bajo la poderosa sangre del poderoso Salvador. Y Él pelea por nosotros, Él nos cubre, Él nos da su bendición, Él nos libra de la maldad. Proverbio 26:2. Proverbio 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La Biblia, Dios habla hoy, dice, como gorrión perdido o como golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Lo que tiene que hacer el creyente y la iglesia verdadera es no dar motivos para que la maldición venga. ¿Qué motivos, qué puertas, qué pecados, qué iniquidades, qué formas de conducta de nuestros antepasados, qué formas de conducta de las regiones? Por ejemplo, qué triste que una región del planeta se conozca porque la gente llega tarde, hermano. ¿A qué hora es la reunión? A las 10. Como a las 10:30 me aparezco. Y como que le estuviera haciendo un favor al cliente, al paciente, al país. ¿Cómo son? Impuntuales. En otras regiones, ¿cómo son? Mentirosos, hermano. No le creas. ¿Cómo son? Ladronotes. ¿Cuántos? Todos. Todos corruptos, dijeron por ahí. Reprendo, ahí sí miren, reprendo, rechazo y reviro. Mi suegro tenía una expresión, no se la voy a decir. No. Y discúlpeme, pero el león habla de su condición, no de la de todos. Interesante, hermano. Formas de vida, de conducta, de pensar, de conducirse. Mire, es un relajo el tránsito, hermano. Vas ahí y el alto les viene del norte, hermano. No, dice alto, pero todo se pasa. Dice está en rojo, pero todo se pasa. Dice no estacionarse y fila hacen. Desobedientes. Regiones que se conocen, borrachos, pecadores. Otros haraganes, regiones de la tierra. Pero qué bendición, qué prosperidad. Sí, pero nadie quiere levantarse temprano y sembrar preparar la tierra, sembrarla y esperar con paciencia la cosecha. Tantas cosas, hermano, que usted ve las maldiciones. Las maldiciones tienen un motivo. Hay una raíz. Hay un problema. Muchas veces
de antepasados, pero muchas veces no. La maldición generacional, ancestral o hereditaria es un daño o un perjuicio proferido sobre un individuo a una o más generaciones y cuyo efecto es transmitido a sus descendientes a través del tiempo. ¿Cuántos tienen descendientes acá? Quiero ver. Hijos y nietos, levanten las manos. Fíjese, empieza en nosotros el ser de bendición para nuestras generaciones o el ser de maldición para nuestras generaciones. ¿Cuántos quieren de ser de bendición para sus generaciones? Levanten sus dos manos. Señor, haznos una familia, una casa, una iglesia de bendición. Que nuestras generaciones sean benditas. Se supone que el individuo que está bajo una maldición generacional ha nacido ya destinado a cometer ciertos pecados, o por lo menos es propenso a sufrir ciertos males o desgracias, y es dominado por un poder que ningún humano puede controlar. Es por ello que se necesita un poder mayor, en este caso el de Dios, para que Dios rompa o cancele tal maldición. ¿Cuántos dicen aleluya? Algunos evidentes: pobreza, enfermedades, problemas del carácter y del temperamento, cuestiones de pareja, de infidelidades, inconstancia, la pereza, hasta se hereda, alcoholismo, problemas de vicios, drogas, adicciones, depresiones, negativismo, esterilidad, inestabilidad mental, obesidad. Fíjese, hay gente que le echa la culpa a su abuelo por ser gordito, hermano. Dice que hay solamente una línea genética por aquellas personas que sufren obesidad, y hay obesidad que los lleva a la muerte. Cuídese, cuide a sus hijos, cuide a sus nietos. Solo una línea genética han identificado los científicos y es tratable. Los demás es por gusto, hermano. Los que estamos gorditos es porque nos gusta la comida. ¿Aló? Son pasadas y en ocasiones de generación en generación en una familia. Deuteronomio 28:41, búsquelo, por favor. Es que mi abuelo era pobre y entonces todos pobres. No, hermano. Es que a mi papá le dijeron que nunca iba a tener dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Y se justifica su pereza, su falta de preparación, con la pobreza y las situaciones económicas que vive. El diablo me robó y el diablo me lo quiere quitar. Y muchas veces es negligencia. Muchas veces es desobediencia. Muchas veces es que tú no quieres obedecer al Señor. Por ejemplo, ya se lo expliqué en unos domingos anteriores, gente que no diezma, que no ofrenda, que no trae primicias. Dice la Biblia: el que da diezmos, el que da ofrendas y da primicias, el Señor reprende por mí al devorador. Eso dice la Biblia. Entonces lo que yo tengo que hacer es obediente. Si soy desobediente, el devorador va a entrar, tarde o temprano, de una manera u otra, y se va a robar, va a matar y va a destruir. Ya se lo expliqué. ¿Ya tiene Deuteronomio 28? Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Deuteronomio 28:45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios
para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Con todo su corazón, el versículo 46, lea lo que dice la Biblia. Y serán para ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Pero el de Deuteronomio 28, en los primeros versículos, del 1 al 14, me habla de las consecuencias de la obediencia. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y da las listas de las bendiciones. ¿Cuántos quieren tener las bendiciones? Sí, pero la consecuencia de la desobediencia son las maldiciones. Hay un motivo. Hay algo que está pasando. Y no solamente es culpa de la forma, del territorio, de la familia. Malaquías 3:9. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Dios le habla al pueblo de Israel, al único pueblo de la tierra que Dios le pide que honre a Jehová el Señor. A Israel Dios le pide que guarde ciertos días. A Israel Dios le pide que se conmemore ciertas fechas. A Dios le pide a Israel que guarde el día de reposo. Dios le dice a Israel, traed los diezmos, haya alimento en mi casa, que funcionen los sacerdotes, que se dediquen los sacerdotes enteramente al servicio a mí. Dios le da esa orden a Israel. Y el versículo 9 de Malaquías 3 le dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, y habla de todos, la nación toda me habéis robado. El pueblo había sido desobediente hasta el último profeta, el profeta Malaquías del Antiguo Testamento. Pero vemos que una y otra vez, desde el Génesis, la condición del Israel es: un día servimos al Señor, otro día no servimos al Señor. Un día queremos darle todo voluntariamente y otro día nos apartamos, hasta Malaquías. ¿Cuántos quieren ser benditos? ¿Cuántos quieren heredar bendición en sus casas? Cumpla y sea obediente. No se lleve por lo que otros hacen o no hacen. Dios le pedirá cuentas de acuerdo a cada uno a su obra. Entonces vemos que la vida está en relación a la bendición y la muerte está en relación a la maldición. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todos crean y sean salvos y tengan bendición. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, diga conmigo, cree. Es un presente, se mantiene creyendo, no se pierda y tenga vida eterna. Proverbios 3:32. Ojo acá. Vamos a leer 2 versículos. Y esto, usted como padre de familia, como madre de familia, debería de subrayarlo, debería de guardarlo en su mente y en su corazón. Somos nosotros los padres ministeriales, debemos de enseñar esto. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ay, hubiera dicho gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren que el Señor bendiga su casa? A ver, quiero ver. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga sus generaciones? Mantente en comunión íntima con el Señor. Que nada te separe, que nada te desvíe de estar bien con el Señor. Juan capítulo 9, solo se lo voy a recordar, le queda de referencia. Le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres?
para que haya nacido ciego. Y Jesús le respondió: no pecó este ni sus padres, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano o hermana, hay cosas que ni sabemos por qué pasan. Debemos de entenderlo así. Situaciones, problemas, persecuciones, enfermedades, angustias, momentos de escasez, tantas cosas que vamos a tener que vivir en nuestra vida cristiana. Estoy hablándole a la iglesia. El mundo, suficiente con ser del mundo. El reino de las tinieblas, suficiente con estar en pleitos con el Dios Todopoderoso. Ya saben que están derrotados. Ya hubiera dicho aleluya. Ya sabe que perdieron la guerra, ya perdieron la batalla. Están esperando solamente el juicio eterno, donde serán llevados, juzgados y aniquilados por completo. Pero el tema aquí es: ¿vas a mantenerte en comunión íntima con el Señor? ¿Vas a esperar que Dios haga todo? Hay cosas que no son ni problemas de la tierra, ni problemas del pueblo, ni problemas de nuestros ancestros. Se ha mal utilizado esta enseñanza y esta falsa doctrina, que hay gente que hasta la ponen a rebuscar. Mire, yo le recomiendo que vaya a la MUNI y vaya al registro civil y vaya a ver quién fue su tatarabuelo. De repente por ahí. Y Jesús les dice: ni este ni sus padres. Es para que se manifieste la gloria de Dios. Cosas que deberíamos de tener tanta humildad de decir: Señor, ni siquiera entiendo, ni siquiera sé por qué está sucediendo esto, pero estoy en tu perfecta voluntad. La mayoría de maldiciones vienen a la vida del hombre, a una casa, porque hay pecado de idolatría. El no amar a Dios sobre todas las cosas. El poner antes a personas, a nosotros mismos antes que a Dios. Pensamos de que Dios me va a perdonar, que Dios me va a dar otra oportunidad. Y Dios es justo, amado. Dios tiene misericordia hasta el día de hoy, pero ve tu condición. Éxodo 20, versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le dice Dios a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Y mire, hermano, qué doloroso es que hayan excursiones a ciertas regiones de la tierra para ir a ver un pedazo de madera, de metal, de bronce, de oro, de plata. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas. Mire, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y cuando Jehová omite o permite el juicio de esta 4ª generación, entendámoslo bien, no hay una 5ª. Yo he conocido personas que literalmente por su maldad, por sus pecados, se van terminando las generaciones. El día de hoy, Europa y ciertas regiones y ciertos países, hay pueblos, regiones, que literalmente lo que hay ahí son edificios, terrenos, pero nadie vive ahí. Leía por mi negocio y decían: se vende terreno en tal parte del lugar, de la tierra, €1. Más o menos son 12 quetzales. Dígame, ¿dónde? ¿Y sabe cuál es la condición para venderle ese pedacito de tierra, o de terreno, o la casa incluso? ¿Sabe cuál es la condición?
irse a vivir ahí, porque ahí nadie quiere vivir. Pregunto, ¿por qué será? Lugares abandonados, hermano. Tierras estériles. ¿Cuántos han conocido tierras que no producen, hermano? Bueno, habría que ver. Lugares que han derramado mucha sangre, han matado gente, hacen sacrificios humanos y de animales. ¿Aló? Ahí están los satánicos y la gente que idolatra otros ídolos, haciendo ayunos, sacrificios, entregando víctimas. ¿Aló? Entonces esas regiones de la tierra, hermano, nunca van a prosperar. Han entregado a sus generaciones a los ídolos. Pudiendo amar y servir al Señor, le dicen a los hijos: no sirvan a Dios, no vayan a la iglesia, que no te laven el coco, hombre, ¿para qué vas a ir a orar? Que no te laven el coco, ¿y para qué vas a diezmar? Si es más importante, mira, anda al gimnasio, yo te pago. Anda, echa músculo. Con todo y músculo lo vamos a tener que ir a orar por el hospital. Porque este cuerpo, aunque usted lo cuide, se va desgastando. Y ahí en su cama, ahí en su lecho, tarde o temprano, el hombre va a tener que decir: Señor, ayúdame, perdóname. No espere a que llegue ese día. Únase conmigo en el versículo 6. Pero si lo cree, lo lee con todo su corazón. Y ese mismo Dios dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Jehová bendice tus generaciones en ti y en 1000 generaciones. Si amas a Dios, si temes al Señor, si sirves a Dios, si le crees al Señor, cualquiera que sea tu circunstancia. Podemos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo le enseño a mis hijos: hay que temer al Señor, no importa lo que pase. Tengas abundancia o tengas escasez, tengas salud o tengas enfermedad. ¿Aló? Entonces, hermano, ¿y si mi tatarabuelo pecó? ¿Y si mi tatarabuelo era tal cosa? Ezequiel 18, versículo 20. No tiene por qué usted estar investigando ni sus raíces, hermano. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, como creyente, ahora como hijo de Dios, ¿te has justificado por las herencias? ¿Por el lugar donde vives? ¿Te has justificado por la cultura? Es que todos lo hacen, hermano. Esa es una justificación, hermano. ¿Qué te demanda Dios a ti? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué conocimiento de Dios tienes tú? ¿Cómo vas a obrar y qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Por ejemplo, hay gente que es muy vengativa y le enseña a sus hijos a vengarse. Este me hizo un daño, yo le tengo que hacer el doble. Aunque sea le hago mala cara, pero el doble. Y se está formando a los hijos en esa enseñanza. Cuando los hijos crecen, vemos la maldad de los hijos.
Hay veces también que los padres son temerosos de Dios, apartados del mal, obedecen la palabra, sirven al Señor, han cumplido los mandamientos, y es el hijo el que está desviado. Es la hija la que no obedece. Entonces usted, papá, usted, mamá, siéntase libre. Usted le ha enseñado a su hijo o a su hija el camino del Señor, el bien del Señor. Y máxime cuando el nene o la nena tiene 30 o más años. Cuando ya toma sus propias decisiones, cuando ya no está en la edad para que literalmente usted ya no puede ni formar. Su etapa de formación, dicen los estudiosos, que son los primeros 8 años de la vida. Ahí se forma conducta, pensamiento, razonamiento, forma de ser. Y a partir de los 8 años en adelante lo que se hace es conducir, si hay un buen padre, si hay una buena madre. Pero muchas de las malas formaciones se ven hasta en los niños. El día de hoy, noticia de este mes, no me acuerdo cuál día la vi, pero fue este mes, en lugares de España, en lugares de Francia, en lugares de Estados Unidos, en las instituciones educativas, colegios seculares, le están diciendo a los padres: los niños menores de 10 años no tienen que tener celular. Es una institución educativa. ¿Por qué lo dirán? Ahí están los estudios. Y están prohibiendo. Porque hay padres que, como quieren darle a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron, que el niño o la niña no moleste, que se entretenga con el aparato tecnológico, y están siendo formados, llenados de esa información, que por lo regular desvía del conocimiento hacia Dios. ¿Sabe que en Guatemala el promedio identificado es de que una persona por lo menos tiene 2 aparatos celulares? ¿Hay más celulares que habitantes en Guatemala? Y desde una temprana edad se les da, para que el celular, la tecnología, la televisión los forme. ¿Qué le estará presentando el mundo a las generaciones, hermano? Si hasta uno que es adulto, al ver ciertas cosas en redes, en información, le saltan imágenes que hasta uno se asusta, ¿sí o no? Que uno considera hasta ofensivas. No, estás en la carne, buscas, ¿qué tipo de noticias, imágenes puedes recibir? ¿Usted cree que no hay espíritus que ministran a través de las cosas? Recuérdese, Dios maldice personas, cosas, regiones. ¿Usted cree que la potestad del reino de las tinieblas no le interesa meterse en la mente y en el corazón de los niños, de los jóvenes? Los padres de Sansón le decían a Sansón: no busques mujer en las filisteas. Aquí en nuestras tribus, de los que tememos a Dios, hay jovencitas. Busca ahí de nuestra herencia, de los que temen a Dios. Y dice que Sansón buscaba y se enredaba con las filisteas hasta que encontró a la Dalila. Dalila era, ¿va? Sí. A veces con tanto nombre. Y perece ese varón de Dios sin visión. Y perece ese varón de Dios que era para Israel un juez y un valiente que podía liberar al pueblo, por ir a escoger una mala opción. El mundo le está ofreciendo hoy a nuestras generaciones muchas cosas, hermano. Hay muchas congregaciones que le interesa que los niños y los jóvenes simplemente se deleiten. Benditas las iglesias que todavía le enseñan a los niños y a los jóvenes la palabra de Dios.
Padre y madre de familia bien harán en enseñarle a sus hijos la palabra del Señor. Quíteles el celular un rato y déles la Biblia. Siga el consejo no de un pastor, de un psicólogo, de esta gente que está estudiando las consecuencias. ¿Cuántos daños oculares se van a afectar? ¿Cuántas mentes se van a moldear por padres tan irresponsables que queriéndole dar a sus hijos algo bueno, lo que les están dando es algo malo? Padres, madres, no dejen de orar por sus generaciones. Intercede por tus hijos, intercede por tus generaciones. Demuéstrales con tus hechos que tú eres un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, que quieres que la misericordia de Dios se extienda a 1000 generaciones. El Padre no llevará el pecado del Hijo y el Hijo no llevará el pecado del Padre. Ahora, ¿estás en maldición? Evidencia tu forma de vida, tu forma de conducta, tu cercanía o intimidad con Dios, o tu lejanía o incredulidad, porque al final todo se reduce en esa palabra, hermano. El gran pecado de incredulidad. ¿No crees que valga la pena? Ay, ¿para qué voy a ir ahí? ¿Y para qué me voy a levantar temprano el domingo? Pero el lunes, antes del despertador, porque hay un beneficio económico. ¿Valdrá más tu vida espiritual o lo que te puedan pagar en el trabajo o en el negocio? ¿Aló? Hacen ciertos sacrificios ciertas personas, hermano. ¿A qué horas hay que ir al cliente? A las 3 de la mañana, ahí a las 2:30 estoy. ¿A qué horas hay que atender a tal persona? A las 11:30 de la noche. Hasta las 12, y nos dieron las 2 y las 3. Wow, hermano. Por ir a ver un artista, la gente hace grandes filas. Por irse de vacaciones, la gente hace grandes sacrificios. Me voy a dar mi gusto, voy a ir a conocer tal lugar. No importa que no tenga, me endeudo. 28 y pico de quetzales amaneció ya la gasolina el día de hoy. ¿Y por qué, hermano? Que todos se van a ir de vacaciones. Si esos son pilas. Si tiene para irse al puerto, tiene para echar gasolina. Y si no, no regresa. ¿Aló? Pero si dijera el pastor Giovanni, den una ofrenda, hermano, de 30 quetzales, se pelean con el pastor. Ni siquiera un galón de gasolina. Dios guarde hablar de diezmos y ofrendas, primicias. Ay, hermano, cuando tú estás sembrando, dice la Biblia que Abraham sembró y cosechó Leví, su nieto, hermano. Y habrá dicho gloria a Dios. Cuando te preguntes por qué hago, por qué sirvo, por qué doy, no solo digas yo doy por temor al Señor, sino que quiero que en mí sean benditas las generaciones. Ay, hubiera dicho aleluya. Dele gracias al Señor. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Literalmente tenemos como padres también la gran satisfacción. Si eres un hombre temeroso de Dios, si eres una mujer temerosa de Dios, de poder decirle a tus generaciones: yo los cuidé, los formé, les enseñé el camino que debían de hablar, de andar, les enseñé la forma de hablar, de conducirse, les enseñé que en esta casa no se tiene nada robado, nada de iniquidad. Les enseñé el valor del trabajo, les enseñé el valor del respeto
en fin, todos los principios y valores que una casa debería de tener. Les enseñé a honrar al Señor, a servir al Señor, a temer a Dios. Les enseñé la palabra. Ahora ustedes darán cuentas. Y qué satisfacción de un buen padre de bendecir a sus generaciones. Yo caminé y traté de caminar en santidad agradando a Dios. Ya ustedes tendrán que ser responsables de esos caminos. Iglesias, pastores, padres ministeriales que hemos enseñado el buen camino. Hay padres malos y hay iglesias malas, falsas doctrinas, falsos maestros, sí, hermano, pero también hay buenos. A ellos deberíamos de imitar. Jovencitos, hay buenas familias, hay buenos testimonios. Hay gente valiente que ha renunciado al mundo. Hay dentro de ustedes jóvenes que no se quieren contaminar. Hay dentro de ustedes jovencitas que saben guardarse. Hay gente valiente queriendo amar y servir al Señor, vivir en integridad. No por religiosidad, no por imposición, sino porque temen al Señor. Perfectos y santos, solo Dios, entiéndalo. Pero tratando de vivir en la santificación. ¿Cuántos quieren que el Señor les libere? Quiero ver. ¿Cuántos necesitan y saben que necesitan liberación? Primera cosa, es una decisión de un individuo el arrepentirse a través de Jesucristo, hermano. Si una casa, si una región, si una vida no quiere arrepentirse, es por demás que se vayan a reuniones de liberación, que pidan oración cada 8 días. Hay gente que va de iglesia en iglesia. Mire, hermano, yo quiero que me atienda, lo atendemos. Mire, hermano, yo quiero que me ore, lo oramos. Mire, yo quiero que vaya a mi casa, vamos a la casa. Y así, cuando se acaba la unción entre ellos, se van a otra. No hay una decisión, no hay un arrepentimiento. Y dice la Biblia que el Señor libera. ¿Cuántos saben que Dios libera? Que Dios echa fuera espíritus inmundos. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene el poder y la autoridad para sanar y limpiar una casa. Quiero ver. Pero mire, póngame atención acá antes de aplaudir. Dice que el Señor opera por el Espíritu esa limpieza. Y la casa queda ordenada. Queda limpia. Pero si esa casa queda vacía, dice que el Espíritu que salió, dice un día, no se sabe cuánto tiempo, regresaré a mi casa. Voy a ir a ver cómo quedó esa casa. Me echaron de la casa. Pero dice que el espíritu inmundo dice, no voy a regresar yo solito, me voy a llevar a 7 conmigo. Y si esa casa está vacía, la condición, y habla de un hombre, la condición de ese hombre va a ser peor que cuando estaba sin liberación. La primera condición para una buena liberación es que tú y yo nos arrepintamos. Y esa es una decisión muy personal, hermano. ¿Por qué? Porque lo que te está afectando solamente te está afectando a ti. Porque sabes lo que te domina y lo que te hace esclavo, te hace esclavo a ti. Y las consecuencias de eso es tuya. Y tú las vives, nadie más. Y la decisión la puedes tomar hoy. Arrepiéntete, decídete. No le andes echando la culpa a tu papá, a tu mamá. Hay otros peores, ¿eh? Al cónyuge. Es que porque me casé con vos. Bien me lo decía mi abuelito que no me casara con vos. Otros espiritualoides al diablo. No, hermano. ¿Qué puertas has abierto? ¿Y qué condición te ha llevado a donde estás? Decídete a arrepentirte. Y mira las consecuencias y las puertas que has abierto. Y mira qué lugares, qué formas, qué antepasados, qué conductas, qué pensamientos, qué carácter. No le puede ir bien a un envidioso. No le puede ir bien a un chismoso. No le puede ir bien a alguien que le desea lo malo. A alguien que no es justo. Diga conmigo, justo. También en la justicia opera la santidad, hermano. Te estás apropiando de algo que es injusto.
Tienes algo que no te pertenece. No le quieres hacer justicia a alguien o a algo. Por más que quieras estar en paz, hay algo que te atormenta. Porque es el Espíritu Santo el que te dice, no es bueno lo que estás pensando o haciendo. Un buen proceso de liberación consiste en el perdón. Debemos de aprender, hermanos, a perdonar. Y aquí le voy a decir dos opciones. Perdónate también a ti mismo. Y ten la capacidad, si eres hijo de Dios y no quieres estar en esclavitud, de perdonar a aquel que te hizo daño. Ahí habré dicho aleluya. Ponte a cuentas con tu adversario rápidamente. ¿Por qué habla la Biblia de eso? Porque dice, si no te pones a cuentas con aquel que te hizo daño, este te llevará hasta la cárcel. Literalmente es una opresión. Dile a tu vecino, te conviene perdonar. Te urge perdonar. Es que, hermano, a mí me hicieron el agravio, a mí me hicieron el daño. Perdona. No dejes que te acusen y te metan a la cárcel. Tercero, con la sabiduría de Dios debemos de identificar y romper, desechar toda maldición, atadura y pecado. Eso es bien fácil, hermano. Lo que pasa es que a veces no queremos. O pensamos que no se puede. Y Dios tiene el poder para limpiarnos, perdonarnos. Un proceso de liberación también consiste en reprender. ¿Qué es reprender, hermano? ¿Simplemente decir que reprenda el Señor al diablo? No, hermano. Dice la Biblia, resistid al diablo y el diablo huirá de. Pero soy yo el que debo de resistirlo. El diablo viene. La maldad existe. Resisto al diablo, resisto al pecado. ¿Cómo? Me visto con Jesucristo. Tomo la Santa Cena, tomo la palabra, me pongo toda la armadura. No se trata solamente con decir reprende el Señor al diablo. No, hermano, eso está escrito. Y bien hacemos en hablar la palabra del Señor. ¿Pero lo resistes o abres puertas? ¿Se puede cancelar los derechos de las maldiciones y las ataduras de autoridad? Sí. Yo creo que el Señor nos ha dado autoridad y la sabiduría para cancelar. ¿Qué es cancelar, hermano? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué para ustedes cancelar? Pagar una deuda. ¿Qué más? Dar por finalizado algo. Se canceló. ¿Sí? Había una reunión a las 3 de la tarde, pero se avisó, se cancela. No hay reunión. Ya no va a pasar más. Eso es cancelar. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero usted se atreve a cancelar hoy domingo y el lunes dice, ¿y será que lo habré cancelado? No se canceló, se canceló. Dice la palabra del Señor que Cristo pagó en la cruz todo. Ya hubiera dicho aleluya. Canceló nuestros pecados. Él llevó todas nuestras iniquidades. La paga y la consecuencia del pecado fueron sobre Él. Él canceló en la cruz. Él expuso a todas las huestes. Ahí está cancelado. No, yo voy a cancelar todos los días. Pues siga hablando, hermano. Ya se canceló. Como que llegara usted al banco, pagó la casa, se canceló la deuda de la casa este mes de marzo. Entonces dicen aleluya. Y llega en abril, vengo a cancelar la casa. Y el banco se lo acepta, hermano. Le puedo asegurar que pague don Juanito. Deje aquí su cuota, doña Juanita. De plano. Pero ya está cancelado. ¿Cuántos han sentido algún alivio cuando cancelan? Qué lindo, ¿verdad, hermano? Pues eso es lo que hace el Señor en la cruz. Él canceló
todas las maldiciones. Él nos liberó de todas las maldiciones. Importante, hermano. Hay algo que la iglesia debería de hacer, que literalmente lo que es la palabra es deshacer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, quitar, romper y desechar todo lo que me está ligando a cosas y personas que sabemos que desagradan a Dios. Por ejemplo, si yo no alabo al Señor, si yo no adoro al Señor, si mi corazón no está con el Señor, voy a estar adorando, sirviendo, amando a las cosas del mundo o al reino de las tinieblas. Y eso es idolatría. Yo puedo deshacer, quitar, romper, desechar todo lo que eso me impide, me separa. También nosotros como ministros podemos desatar ataduras de iniquidad y cancelar maldiciones ancestrales. Podemos nosotros limpiar, podemos nosotros por la voluntad de Dios y por el poder del Espíritu Santo, al imponer nuestras manos, cancelar maldiciones que el espíritu o la gente ha querido estar involucrada. Hay autoridad, dile a tu vecino, hay autoridad en la iglesia. Dios deja los ministerios y Dios deja autoridades en la iglesia. Por eso bien harás en tener una iglesia. Hay gente que no le interesa estar sujeto a la autoridad. Hay gente que le interesa ser un desconocido, un miembro más, un número más. Hay gente que cree, yo no necesito al pastor. ¿Para qué le voy a rendir cuentas a un anciano? Para cuando veas esas áreas de tu vida, pidas que te limpien, que te sanen, que venden tu herida, que te desaten de esas ataduras. Dios tiene autoridad porque es un reino. Diga conmigo, un reino. Y en el reino hay jerarquías. Le expliqué hace unos días, el diablo sabe quién es usted. El diablo sabe quiénes son sus ministros. El diablo sabe quiénes están sirviendo al mundo y agradando a la carne. El diablo sabe quiénes operan en ciertas maldiciones. Y el diablo sabe quiénes estamos en el reino de Dios. El diablo sabe quién es la iglesia de Jesucristo. No le tenga temor. Pídale al Señor la autoridad. Póngase de pie. Si me ayuda, por favor, alguien en el teclado. Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, no estuvo, no hizo algo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ahí van también tus antepasados, amada iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahí van tus generaciones, sean cristianos o no. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que hiciste en el pasado quedó atrás. Estabas sin fe, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Servías al diablo y estabas en tinieblas. Pero ahora que estás en Cristo, nueva criatura eres. ¿Cuántos son nueva criatura? No hay maldición, hermano. No hay herencia. Hay hermanos que fíjese que sigue usted empecinado en que sus herencias, bueno, ya le di las estrategias, rómpalas, cancélelas, arrepiéntase. Pero a partir de hoy tiene usted el conocimiento. No, hermano, yo no lo puedo hacer solo. Bueno, venga con los ancianos, venga con los pastores y que ellos le ayuden. Diga conmigo, me van a ayudar. Dígalo recio, me van a ayudar a desatar las ataduras. Pero ayudar no significa que solo ellos van a hacer las cosas. La casa la vamos a dejar limpia y ordenada.
Pero cuando ese espíritu inmundo regrese, va a venir con 7 más contra usted, no contra los ancianos ni pastores. De usted depende tener su casa llena de Dios, llena del Espíritu Santo, obediente a la palabra, para que si ese espíritu inmundo regresa, la encuentre llena y no pueda volver a entrar. Dile a tu vecino, no puede volver a entrar. Fíjese, hermano, que me liberaron en tal lugar. Me fui 3 días a no sé cuánto. Hice mi lista de no sé qué libro. Y fíjese que sigo teniendo el mismo clavo, hermano. Pues hay gente que quiere hacer hasta hechicería de las cosas de Dios. Eso no funciona así, hermano. Haga su lista, póngala en un papel y tírela al fuego. Clávela en una cruz. Un montón de métodos, hermano. Y el que está clavado es bien usted, porque sigue con las mismas situaciones, pensamientos, problemas, y el diablo apoderándose de usted, de su familia y de sus generaciones, por la falta de conocimiento, por la falta de fe, por creer en algo o en alguien, cuando es solo Dios el que tiene el poder para guardar, sanar, liberar y bendecir a su pueblo. Amada iglesia, Yeshua, palabra y poder. Alza tus manos. El deseo de Dios es de bendecirte, no de maldecirte. El deseo de Dios hasta el día de hoy por Jesucristo es que seamos nuevas criaturas, entregados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Que todas las cosas viejas pasaron ya y el Señor tiene el poder para hacerlas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Señor, aquí estamos, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Yo te pido, Señor, por cada hombre y por cada mujer, padre o madre de familia. Primero, Señor, quiero orar por los que son abuelos, abuelas,